Okay, good morning, everybody. Buenos días a todos. I will talk today about Hablaré hoy día sobre áreas de máquinas, la combinación de neurociencia e inteligencia artificial. neuroscience and Tanto la neurociencia y las ciencias de la computación han compartido intereses y también para poder entender los procesos de inteligencia como una parte de esto también la creación de inteligencia de sistemas. Esta interacción entre la neurociencia y la ciencia de la computación va en ambas direcciones. En una dirección going from neuroscience vamos desde neurociencia hasta la ciencia de la computación. Podemos utilizar entonces nuestra comprensión de los procesos que están ocurriendo en el cerebro al generar inteligencia en el cerebro humano y la mente humana para poder motivarnos en la construcción de aparatos artificiales que llevan a cabo computaciones similares. En otra dirección, yendo desde la ciencia de la computación a la neurociencia, hay una gran cantidad de uso de modelos matemáticos y computación de alto nivel para poder guiarnos en la búsqueda de la comprensión del funcionamiento del cerebro humano, y voy a analizar esto con más dedicación. focus on Nos vamos a enfocar entonces y vamos a analizar that this joint la, this joint work la falta de conexión entre la inteligencia artificial y otras áreas. Entonces, pues, los sistemas inteligentes ya están aquí, Les systèmes intelligents sont déjà ici, pero van a tener un impacto, mais ils auront un un impact gran impacto en nuestra sociedad, en la forma en que nos comportamos, tanto en el futuro inmediato y a largo plazo. Estas áreas combinadas de neurociencia con sistemas inteligentes is receiving está recibiendo un gran focus enfoque y esfuerzos the scientific en el mundo y la comunidad científica. Un ejemplo reciente es lo que se denomina las fuentes europeas, con una gran cantidad de esfuerzos científicos. Van a apoyar en Europa una gran cantidad de funding of 1 billion fondos de 1.000 millones de euros para cada uno de estos fondos. Esto está basado entonces particularmente en 6 competidores que están involucrados y han participado en este evento, y están combinados. Entonces, esto está combinado entre neurociencia y sistemas inteligentes. Uno se enfoca en el cerebro, se llama el proyecto del cerebro humano, que está enfocado en el modelamiento de alta escala o de gran escala, donde combina nuevos datos anatómicos, y el otro, robot companion compañero robótico intelligent o robotics that will compañeros de robots que desarrollan robots inteligentes de cuerpo suave, de tal forma que puedan crear la segunda generación de robótica inteligente. for the future Ahora esto es el futuro, pero para iniciar somewhat intelligent a un cierto nivel de inteligencia, y las pusimos entre comillas, significant amount estamos hablando entonces de una gran cantidad de inteligencia o sistemas inteligentes, van a ser parte entonces de nuestras vidas diarias. Uno de los ejemplos entonces podría ser Google y otros motores de búsqueda, que realmente son programas fundamentales e inteligentes. Si uno escribe cualquier cosa en uno de estos sistemas, primero que nada pueden buscar y adivinar y corregir incluso algún error. Usted puede ver, anotar, por ejemplo, los motores de búsquedas pueden estar equivocados en la forma en que uno escribe en inglés. Generalmente comprenden lo que uno está intentando decir, pero una enorme cantidad de datos, gigantesca cantidad de datos recolectados de todos los conocimientos humanos que están almacenados en el sistema de Google, típicamente vienen, generan entonces información muy relevante, que es muy fundamental, y es lo que ustedes están buscando. O sea, hay bastante inteligencia en el sistema de aprendizaje detrás de estos sistemas bastante sofisticados.
Este tipo de sistemas que pudieran aprender de la experiencia, buscar información y tratar de entender, adivinar, predecir cuál sería la información más útil para la persona humana, están estando ya siendo cada vez más común en diversos dominios. Uno, por ejemplo, un sistema en Estados Unidos que tiene el nombre de Netflix. Netflix es un sistema en que el negocio es arrendar películas. Y una razón, o parte de la razón del gran éxito en Estados Unidos es su capacidad de predecir qué películas van a gustar a una persona específica y de recomendarle otras películas de acuerdo a sus gustos personales. Ese es un ejemplo de lo que hacen. Y tras este sistema específico hay un algoritmo muy complejo y no voy a entrar en él, pero les voy a mostrar parte de una página de la descripción de lo que están haciendo para que vean que tras esta sugerencia de nombres de películas que podrían gustarle, hay mucho modelamiento interesante en el nivel de, por ejemplo, qué hace interesante las películas, componentes del gusto personal, y trata de modelar entonces lo que le interesa a la gente y le va a gustar. Y es un dominio interesante que está enterrado, por así decirlo, dentro de este sistema. Esta es la aplicación de modelamiento que se puede aplicar en otros dominios. Otra área que está más cerca de mi área de interés tiene que ver con la percepción visual y la comprensión automática de lo que vemos, de las imágenes, las escenas. Y a mí me interesa cómo lo hacemos en nuestro propio cerebro, pero también hay un esfuerzo muy importante tratando de desarrollar computadoras visuales conectadas a cámaras digitales que obtienen las imágenes, las capturan y tratan de entender qué hay en la escena y la imagen. Un ejemplo que todos conocemos es el reconocimiento facial. Todos esperamos que nuestras cámaras portátiles digitales hagan reconocimiento facial y se enfoquen directamente al rostro de la persona. Esto se usa en puntos de ingreso en los aeropuertos, seguridad, sistemas y otras aplicaciones que han pasado a ser, ustedes las pueden haber visto, ya las ofrecen una serie de carriers como Google, Picasa, Facebook. Ellos automáticamente reconocen los rostros que ustedes tienen en sus páginas, diversas imágenes que ustedes han tomado fotos y le pueden organizar, si ustedes así lo desean, archivos y álbumes de las distintas personas que ellos reconocen automáticamente. Y eso se hace con bastante éxito. Otras aplicaciones más desafiantes tienen que ver con el dominio visual. Es la emergencia de sistemas que asisten en la conducción de vehículos. Esto ya está en el mercado. Generalmente en los modelos son muy sofisticados, pero también hay otros que comprar. Tienen cámaras que se colocan alrededor del auto y se analiza la información alrededor, el tráfico, los automóviles cercanos, como acá. Y recientemente ya integraron la capacidad de reconocer cuando peatones se mueven en la calle. Los definen muy efectivamente y también analizan el comportamiento de los peatones cercanos para ver si esto va a significar una amenaza potencial, el que alguien, por ejemplo, se cruce ante el auto y pueden alertar al conductor, y algunos de los sistemas también ya son suficientemente confiable como para permitir que se inicie, el auto empiece a frenar automáticamente y se detenga antes de que se presente una situación peligrosa. Yendo más allá, incluso, esto no está en existencia aún, no existe realmente, pero hay varias empresas e institutos de investigación, también entre ellas las universidades Elite, Stanford, MIT, Carnegie. Hay un intento general por entender el análisis y el uso de la información visual. Tratan de desarrollar una lista de atributos en que ayudarán al conductor a manejar un auto sin asistencia. El automóvil ya está. Este automóvil, por ejemplo, tiene en forma experimental
en las carreteras de California ya no necesita que el conductor lo guíe a part of the y flowing traffic trata de integrarse al flujo de tráfico, doblar, pasar intersecciones con cuidado. this is probably a matter Y probablemente se trata de que pase un tiempo antes que aparezcan este tipo de dispositivos, pero más tarde se aplicará en forma masiva y se mejorará la eficiencia of safety y la seguridad en los caminos, en las carreteras. Así que esto va a llegar a ser una realidad. El ver sistemas y robots mental system en sistemas experimentales, por ejemplo, que se han introducido en los hospitales, incluyendo en las cirugías también se integran y ayudan a los cirujanos, pueden ver y asistir, they can assist surgeons como digo, los cirujanos en ciertas operaciones en el pabellón de cirugía. Algunos de ellos not human-like, tienen una apariencia que no es muy humana, son grandes máquinas, pero otros se están tornando más humanos en su apariencia física y probablemente el ejemplo más conocido es el robot de Honda, que está creando robots humanoides que pueden interactuar, ser amistosos, y esto también es parte del proyecto que mencioné al principio del compañero robot consortium que un consorcio europeo muy grande está tratando de desarrollar. Con todos estos desarrollos, affect stress yo quisiera enfatizar las limitaciones más que el éxito. Han habido, y como mencioné, hay una serie de éxitos muy impresionantes que realmente requieren de una comprensión conceptual muy amplia de los procesos involucrados y de la tecnología necesaria para desarrollarlos. Pero el éxito hasta ahora va en la creación de sistemas artificiales a dominios específicos en que se diseñó un sistema para una tarea específica. Y si esa es la meta en el presente, podemos lograr grandes éxitos cuando la meta es limitada y enfocada. Esto es distinto a la inteligencia humana general, que está caracterizada generalization por la generalización muy amplia y la flexibilidad. Y esto es algo que por el momento is still far aún is really far in the future in terms se ve lejano en el futuro en términos de realmente comprender todos los problemas involucrados y ver cómo la inteligencia general y flexible se genera. Vuelvo al principio de la búsqueda de inteligencia artificial y máquinas inteligentes. Una publicación de Alan Turing, el padre fundador de la teoría de la computación en general, who wrote que escribió paper en in 1950 1950 un artículo llamado Maquinaria Computacional e Inteligencia. A la gente que le interese el desarrollo intelectual en general, más allá de la computación, yo les recomiendo esta publicación, que él era un matemático brillante, y esta publicación en especial es muy entendible y considera él el problema de las máquinas inteligentes y computadores que algún día iban a poder pensar como lo hacen los humanos. Y en esta publicación introdujo él el concepto que pasó a ser desde entonces muy famoso y una fuerza impulsora que se llama el test de Turing, en que él trata de definir por medio de algo como un juego lo que subyace a la inteligencia artificial. Y la forma en que se desarrolla esta es la siguiente. Ustedes se pueden imaginar un juez o un interrogador que está sentado en la sala, two other rooms y en otras dos salas que no ve la persona interrogada. En una sala hay un ser humano y en la otra sala hay un sistema computacional. Y el interrogador puede conversar libremente con estos dos competidores, human one el humano y el basado en computación, y él comienza a hablarles tratando de determinar correctamente, adivinar determine which cuál de estos dos instancias contiene el competidor humano y cuál al computacional. El Turing, este test, dice que es una prueba correcta de inteligencia, que si un computador supera este juego de imitación de Turing, lo llamaría un sistema completamente inteligente. Y este es una inspiración in coming
fue una inspiración en los siguientes años y aún lo es hoy día. La gente, cuando habla de inteligencia general y se pregunta qué es necesario para crear un sistema que pueda algún día aprobar este test completamente. Los primeros éxitos en esta área de desarrollar maquinaria inteligente que creaba inicialmente el interés y con gran éxito en ese tiempo. El primero fue, ya se mencionó creo ayer, la capacidad de ganarle a Gaspar en el campeonato de ajedrez en 1997. Fue casi igual los resultados, pero la máquina lo hizo mejor y pudo ganar a Kasparov. Entonces, esto realmente fue impresionante, pero pertenece al tipo de sistemas que recién mencioné, en que se hace un muy buen trabajo en un área muy limitada, un dominio muy limitado, y este en principio es bastante matemático y bien formulado. Así que sí, es impresionante, hace algo que las personas hace algunos años de este éxito aparecían publicaciones en las revistas científicas argumentando que iba a tomar mucho tiempo, si es que si alguna vez se lograba que los computadores jugaran ajedrez contra los grandes maestros internacionales, y esto se logró en 1997, así que es un gran éxito, pero en un dominio limitado. También escuchamos ayer y el siguiente éxito e impresionante hallazgo se mencionó en febrero de este año en un sistema que es lo opuesto del sistema de ajedrez, porque está más en el área del test de Turing, en el sentido que va a entender el lenguaje natural y va a poder contestar preguntas que se han planteado libremente. Este es el otro sistema que desarrolló IBM y compite en el Jeopardy, el juego Jeopardy, y yo recomiendo que la gente que quiere ver y informarse esto, es muy interesante ver el grado y la fluidez con que el sistema trabaja versus preguntas complicadas que no son fáciles de entender ni de responder. Los requisitos son hacer inferencias y tomar decisiones complejas. Así que es interesante ver con qué rapidez Watson lo entiende y da la solución correcta antes que los seres humanos tengan la oportunidad de apretar el botón y dar una buena respuesta. Algunos ejemplos, quiero saltarme esto y pasar más adelante. De lo que hemos dicho hasta ahora, ya pueden adivinar que si tuvieran que jugar, ustedes ser el interrogador en el juego de Turing, una pregunta no muy buena para preguntar sería, ¿cuánto es tratar de que multipliquen números grandes? Esto el computador lo va a hacer muy bien. Pero si le piden una pregunta específica, ¿cuánta gente vive en Oslo hoy día? Probablemente lo tiene en su almacenamiento de datos y lo va a poder contestar mejor que cualquier ser humano. Pero si quieren ver si realmente es inteligente, le pueden preguntar algo que involucra más sentido común, que la gente puede contestar, pero que sería muy difícil tenerlo en forma preparada en su almacenamiento de datos. Este es un ejemplo. Estamos en la calle, tiene hambre y no tiene dinero. ¿Qué hace? ¿Qué podría hacer para satisfacer su necesidad, su hambre? Esto es algo que podemos... van a darse posibilidades interesantes. Va a ser algo que los computadores probablemente no van a poder hacer y nos van a dar cientos de respuestas. Pero hay muchas preguntas que son razonables para los seres humanos y no para los computadores. Otro ejemplo se trata de la visión, y di algunos ejemplos de dominios específicos en que podemos lograr muy buenos resultados. Pero la comprensión general, ¿qué hace la gente? Acá, por ejemplo, en esta imagen, las personas que están trabajando con los cables de electricidad, nosotros lo entendemos, pero no hay la misma comprensión, algo en la capacidad de los computadores. Y yo creo que no es una limitación técnica ni algo que se pueda superar con más capacidad computacional, sino que se requiere más nueva comprensión conceptual mucho más allá.
Vamos a saltar los ejemplos de la visión y vamos a ir a algunas de las actuales relaciones con la neurociencia. Una razón por qué ha habido un gran aumento en la comunicación entre los sistemas computacionales y la neurociencia es la emergencia de nuevas técnicas para sacar imágenes del cerebro. Entre ellas hay una serie de técnicas que nos permiten analizar la actividad del cerebro, ver cómo opera, y en particular una muy interesante para la relación con la cognición humana es lo que se llama resonancias magnéticas, que nos permite ver al cerebro humano en acción, ver las actividades en método no invasivo. Podemos colocar a una persona aquí en una máquina como esta, una resonancia magnética, que le pedimos que realice una tarea mental, una actividad mental, y sacamos imágenes de la actividad del cerebro mientras la persona está realizando esta actividad. Le podemos decir, piensa en sus padres, por ejemplo, y podemos ver qué parte del cerebro se ilumina o procesa información, se enciende en realidad, en relación a los padres de esta persona. Y podemos hacer todo tipo de experimentos como estos y observar la actividad del cerebro. Podemos tomar tajadas, reconstruir el cerebro, y esto es algo que es extremadamente útil y no ha sido posible ver el cerebro en actividad hasta muy pocos años atrás, y este es el tipo de procesos que se pueden implementar hoy día. Una vez que estamos y podemos demostrar con este tipo de trabajo, podemos demostrar la capacidad de usar la actividad del cerebro para reconstruir lo que la persona está viendo actualmente. Acá tenemos un ejemplo de una imagen. Esto es un experimento. Le estamos presentando al sujeto esta imagen y luego se registra la actividad cerebral de esta persona. Esto es lo que ven los neurocientíficos en la resonancia magnética del sujeto, la actividad y la activación experimental en distintas áreas del cerebro. Y esta es la única información que tiene el investigador. Y a partir de esta actividad cerebral, la tarea fue reconstruir lo que la persona había visto, la imagen. Y pueden ver una serie de ejemplos acá de la imagen original y la reconstrucción de la actividad cerebral. Lo mismo acá. Entonces me voy a saltar el video. Hay un video en que pueden ver todo la instancia de cómo la persona mira y lo que se puede adivinar en base a la actividad cerebral. Y pueden pensar en ello, es muy interesante. Tal vez también hace surgir algunos elementos éticos, pero por ejemplo, una cosa que a lo mejor podemos hacer es leer los sueños. La gente no necesariamente se recuerda de sus sueños, ocurre en el cerebro, y podemos registrarla y reconstruir la película de lo que la persona se imaginó y vio en sus sueños, que lo que aún no se ha hecho, pero luego de este reciente éxito, esto es algo que, por cierto, se puede imaginar y a lo mejor va a ser factible, y podemos leer otros aspectos de los pensamientos internos y imaginando lo que tal tecnología va a traer, y también los aspectos éticos que va a hacer surgir. La lectura de la mente y la actividad cerebral se puede utilizar entonces para la interacción entre el cerebro y los aparatos. Por ejemplo, en el caso de personas que están completamente paralizadas, no voy a entrar a esto con mucha profundidad porque entiendo que Pedro, que es un experto en esta área, va a darnos más detalles de esto, pero imagínense poder ver esta imagen. Quiero mostrarles este video, lo que es impresionante ver lo que se puede hacer, la capacidad de poder leer la actividad cerebral. Podríamos tratar de ver si podemos ver esta película que quiero mostrarles. Muy bien, entonces esta es una persona con parálisis. No escucho.
Él se está beneficiando tener electrodos implantados en su cerebro. Pueden ver con sus conexiones al cráneo. Él está completamente paralizado. Solamente está moviendo el cursor en la pantalla, solamente utilizando su pensamiento, pensando en cómo mover el cursor arriba, abajo, a todas partes. Eso se está registrando por un computador que lo está analizando y lo está enviando a la máquina. Entonces está tratando de hacer un círculo. No fue un círculo muy exitoso, pero logró dibujar algo. Me gustaría ahorrar un poco de tiempo, y si pudiésemos acelerar un poco la película, quiero ir al final de la película. También hay una mano artificial que fue creada para él, para que lo utilice. Utilizando su pensamiento, él puede abrir y cerrar esta miembro artificial, y entonces se podrán ver la mano artificial que él la está cerrando y abriéndola. En el futuro quizás va a poder manipular objetos, y entonces todo esto está realizado sin ninguna emoción física de su parte. Simplemente piensa en mover esta mano y lo logra. Pueden detener la película ahora, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, podemos leer la actividad del cerebro y también podemos influenciar al estimularlo. También mencioné brevemente que tenemos un poco más de esto más adelante, pero podemos realizar experimentos estimulando distintas partes del cerebro, distintas áreas del cerebro, estimulándolos. Simplemente se ven áreas de luz en algunas partes del cerebro, en lugares muy localizados. Si pone un poco de corriente o se estimula ese lado del cerebro, el resultado sería, por ejemplo, la posibilidad de ver caras. Caras, por ejemplo, bien definidas. Hay áreas del cerebro que están dedicadas exclusivamente a la observación de caras. Si uno se estimula esa área que está siempre en la misma ubicación en todos los cerebros del ser humano, el resultado será entonces ver caras. Esto no se ha realizado en seres humanos aún, pero este experimento se ha hecho en primates, en monos en particular, y estas son las imágenes que ven en la pantalla si tienen que apretar un botón, si ven un objeto u otro. Y estos entonces monos, después de la capacitación y una vez que recibe entonces el estímulo cerebral y se ve la cara, el mono aprieta entonces el botón que está ligado al concepto de la cara. Cuando se estimula entonces otras partes del cerebro, puede estimular entonces respuestas emocionales afectivas. Esto se ha realizado en seres humanos y en animales. Hay una parte que se llama la amígdala, que genera una respuesta emocional, por ejemplo, en este caso, susto. Esto es realmente un pensamiento impresionante en la conexión y los circuitos cerebrales y las emociones que vivimos, conducido particularmente por una corriente que se está entregando o se genera entonces una reacción de pánico y de susto. Esto ha sido inducido entonces por la aplicación de electricidad o con ese tipo de conexión a las amígdalas. Y entonces esto es algo que podemos leer y manipular el cerebro. También estamos hablando del tratamiento de sujetos humanos sin poner electrodos en forma invasiva en el cerebro. Se hace en forma externa, que se llama TNS, que es un estimulador, entonces, que es una especie de resorte que se puede poner sobre la cabeza o sobre el cráneo, digamos, que no causa ningún daño y no interfiere con procesos cerebrales. Y puede iniciar o bloquear los procesos normales. Entonces, algunas de estas técnicas son prometedoras para la
aplicación o superación de temas como, por ejemplo, la depresión. Esto podría responder correctamente a la forma de que se puede lograr entregando una gran cantidad de estímulo extenso a través del TMS, que también me gustaría considerar brevemente. Una pregunta con respecto a un tema muy profundo sobre la relación entre los circuitos cerebrales y las experiencias subjetivas. Si no fuésemos a desarrollar estas máquinas y son cada vez más inteligentes y los procesos generan cada vez más información y etcétera, y se toman decisiones, tenemos las razones para pensar que estas máquinas se van a convertir, van a saber, digamos que van a ser conscientes. También queremos entender cómo los circuitos cerebrales crean todas las interacciones útiles que son necesarias en el mundo. ¿Cuál es la conexión entonces entre los circuitos cerebrales y la conciencia subjetiva? Un punto particular para mí es muy interesante. A pesar de que generalmente es una pregunta filosófica, algunos desarrollos que se están analizando con respecto a la lectura cerebral, estímulo cerebral, nos permita preguntarnos algunas cosas que generalmente no tenemos, las respuestas profundas. Nos dicen mucho sobre las conexiones de algunas áreas cerebrales y entonces la conciencia subjetiva. Partiendo de la observación, muchos de los procesos de nuestro cerebro no están abiertos a la conciencia y realmente en un sistema, la sofisticación de algunos procesos cerebrales ocurren dentro de nuestro cráneo, pero realmente no sabemos qué están ocurriendo. Sabemos de muchos estudios, entonces hay personas que que han participado en una cosa que se llama visión ciega. De hecho, pueden ver el mundo, pero no saben que están viendo el mundo. Desde su experiencia subjetiva, el mundo aparece como negro, no ven nada. Pero si les pregunta, por ejemplo, usted ve frente a usted un triángulo o una cruz, se ríen porque dicen que no ven nada. Pero si les dice, adivine qué es lo que usted ve, ellos empiezan a adivinar en forma correcta, absolutamente correcto. La respuesta puede darle, esto es una gran sorpresa porque el hecho de que pueden dar la respuesta correcta porque la experiencia subjetiva no existe, simplemente no saben, pero pueden producir la respuesta correcta. Aún más sorprendente, el ejemplo de un paciente en Canadá que fue muy bien estudiado. Puede interactuar con objetos en una forma muy específica. Se puede tomar un objeto, ingresarlo a un agujero como este, sin ningún conocimiento. Cuando se le pidió que hiciera esto la primera vez, se reía, decía, no veo nada. ¿Cómo me pide que ponga un objeto dentro de un agujero si no sé? No lo veo. Ella se le dice que lo haga, lo toma y lo pone en este agujero, y entonces todos estos procesos están ocurriendo dentro de su cerebro sin lograr ninguna conciencia. ¿Me dijo que me quedaban 2 minutos? Bueno, me voy a dedicar 1 minuto para mostrarles entonces, simplemente porque es una bella demostración para que ustedes vean en sus cerebros desde el campo visual el proceso de su cerebro, pero que ustedes no saben qué va a ocurrir. Entonces, si pudiesen ver la imagen, por favor, háganla correr. Entonces, eso, más grande. Les voy a pedir a todos que se enfoquen en el punto verde. Vean el punto verde que se apaga y se prende. Solamente concéntrense en eso. Levanten la mano si alguno de los puntos amarillos desaparecen de su conciencia. Solamente vean el verde y traten de ver los amarillos. La mayoría de las personas que levantaron sus manos, entonces, es interesante. ¿Podemos detener la película, por favor? Para algunos de ustedes que vieron desaparecer el punto amarillo, les puedo asegurar que están siempre ahí, nunca cambia, siempre están en la pantalla. Pero si vemos en su cerebro en este momento, podemos ver la representación, podemos saber lo que tenemos que buscar y sabemos que esos puntos están ahí siempre. Pero en algunos de ellos, y no me voy a analizar, digamos, esto, y tampoco lo entendemos tan bien, alguna información llega a la conciencia y
y otras se eliminan y algunos se representan en el cerebro. Quiero mostrarles un último ejemplo para llegar a las últimas conclusiones. Esto es fMRI que mencioné recientemente. Se puede hacer este experimento mostrándole a las personas dos imágenes que se entregan a los dos ojos. No, en vez de esta situación en que se ve la casa y la cara en la pantalla, se entrega en una forma distinta. Un ojo ve la casa y el otro ojo ve solamente la cara. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Que se registra solamente una de estas imágenes durante un tiempo, entonces se ve la casa solamente, después la casa desaparece y después se ve la cara solamente y después va y vuelve. Realmente uno tiene ninguna idea que el otro ojo vio otra imagen. Ustedes solamente ven una imagen a la vez. Y entonces podemos ver con fMRI, entonces si el cerebro está experimentando estos intercambios de percepciones. No voy a analizar estas imágenes para ustedes, pero quiero decirles que el observador o el científico que está mirando el cerebro, podemos hacer dos cosas. Podemos saber cuál imagen está experimentando esa persona en alguna área del cerebro. Entonces uno podríamos decir, en este momento la persona está viendo la casa, en este momento está viendo la cara, pero también podemos saber lo que la persona no nos puede decir desde la activación del cerebro. Uno puede saber cuáles son las imágenes. Entonces uno dice, la persona está viendo la casa o la cara, pero solamente está experimentando la cara, por ejemplo, y no podemos experimentar la casa en este momento. Lo podemos ver en la actividad cerebral. Esto es sumamente interesante porque demuestra de una sofisticación y una activación sumamente informativa del cerebro, pero no llega a la absoluta conciencia. Algunos circuitos entonces están involucrados y generan de alguna forma la conciencia del objeto que debemos ver y podemos estar involucrados en la percepción informada. Hay áreas de gran información en todo el cerebro, pero por alguna razón no todos contribuyen a la expresión de conciencia completa y no lo entendemos. Es una pregunta abierta. ¿Qué distingue? ¿Cuál es la diferencia entre esos circuitos cerebrales que están directamente ligados a la conciencia y aquellos que no? Algunas de las actividades entonces no lo hacen. Están ocupados tratando de entender la diferencia y por esta razón entonces no podemos anticipar, no podemos responder la pregunta inteligente. ¿Qué ocurre si construimos inteligencia? ¿Van a poder crear, van a ser del primer tipo por la funcionalidad con la experiencia, o va a ser solamente una imagen de la experiencia? Mi sensación es que estamos lejos de generar estas imágenes o estos logros de experiencias que realmente no conocemos. Para resumir, hay una gran cantidad de sofisticación en sistemas inteligentes. Hay robótica también. Hablé sobre la capacidad de poder leer el lenguaje cerebral y cómo se representa con información, el movimiento de objetos a través de la visión. Hemos visto alguna experimentación en la activación del cerebro con interfaces de máquina-cerebro y hemos explorado distintas aplicaciones sobre el cerebro. A lo largo del tiempo, entonces, no sabemos. Yo dije que sabemos. No sabemos si la inteligencia va a requerir algún tipo de conciencia, pero está bastante claro que a lo largo del tiempo vamos a tener que enfrentar la realidad de tener alrededor nuestro máquinas altamente inteligentes que van a ser capaces de competir con nosotros y quizás van a superar nuestra capacidad. Y de hecho, esto va a ser posiblemente, si lo hacemos en forma correcta, va a ser para el uso general de la humanidad y no va a ser algo que nos va a asustar, sino más bien algo que nos va a ayudar a poder llegar a decisiones, a tomar decisiones. Pero vale la pena considerar cuál va
va a ser las implicancias psicológicas y sociales a la larga. Si estamos viviendo en una sociedad, ¿en qué parte de la sociedad entonces va a estar compuesta de este tipo de máquinas inteligentes? Esto es en el tiempo, pero el futuro inmediato, que está claro que las máquinas inteligentes se están convirtiendo en una parte importante de nuestra vida cotidiana. Y el progreso en este campo va a venir de la continua colaboración entre la ciencia computacional y también la neurociencia. Y también entonces las sociedades, los países que quieran participar en esto, creo que se está convirtiendo en algo muy importante, participar en esta tecnología emergente, en máquinas que son más inteligentes. De alguna forma estamos recién empezando comercialmente y económicamente, estamos empezando la era de sistemas inteligentes para la utilidad de la sociedad. Quizás Chile y otros países quieren participar en este proceso. Es importante mantener estas disciplinas vivas, poder promover el estudio del aspecto computacional del sistema nervioso y también permitir en forma libre y promover las interacciones interdisciplinarias entre estos dos ámbitos. Está claramente que estas máquinas y esta colaboración emergente entre la ciencia, la computación y la neurociencia va a tener un impacto muy grande en nuestra sociedad y en la interacción que tenemos entonces con el mundo que nos circunda. Y quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención.